Buenos días, me llamo Montaña Galán y pertenezco a la Universidad Complutense de Madrid. El trabajo que voy a presentar es una continuación en la investigación sobre la colección de yesos de la Facultad de Bellas Artes de dicha universidad, de la que soy docente y que ya presenté en el congreso anterior. En este caso, la ponencia se titula Propuesta metodológica para la documentación de la colección de vaciados de la Facultad de Bellas Artes de la UCM restaurada en el entorno académico. Los puntos que voy a tratar son los siguientes: la introducción y el estado de la cuestión, las características de la colección y su estado de conservación, la metodología para la conservación en el entorno académico, las directrices para la realización del informe técnico de conservación y restauración y, finalmente, las conclusiones. En cuanto a la introducción y estado de cuestión, hay que decir que esta colección es un conjunto de más de 600 esculturas vaciadas en yeso, obviamente, cuya principal función ha sido siempre la docente, puesto que ha sido modelo plástico para el estudio de la figura humana en diversas asignaturas a lo largo de la historia del centro. La procedencia principal ha sido la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, aunque en 1967 se integraron estos estudios en la ciudad universitaria, pasando todas estas esculturas como material docente al centro. Se trata principalmente de vaciados y originales grecorromanos, algunos de gran valor por su antigüedad de más de 200 años y otros insustituibles por su condición de obras originales únicas, como la de la colección de los becarios de Roma. En 2012, en consonancia con la revalorización que los vaciados iban cobrando en el mundo, se inicia la gipsoteca de la mano del Departamento de Escultura y un año después comienzan a restaurarse las figuras dentro del marco de la asignatura Metodología de Conservación y Restauración de Escultura 1, perteneciente al grado de Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural del mismo centro. La gipsoteca está constituida principalmente por tres tipos de colecciones: las donaciones de colecciones y alumnos, la colección de los pensionados de Roma y los yesos históricos, que es la más numerosa. Destacamos entre las diversas esculturas, por ejemplo, el Hermes de Belvedere del Museo Vaticano, la Afrodita de Menofanto del Museo Nacional Romano, el Antino egipcio del Museo Pío Clementino en el Vaticano, la Venus Capitolina del museo homónimo, una de las 3 copias que la facultad tiene del diadúmeno de Policleto, del diadúmeno copia del de Policleto, que se encuentra en el Museo del Prado, y, por ejemplo, figuras anatómicas como los descorchados de esos caballos anatómicos que ven en la imagen. Y en la actualidad el reto es la preservación de esta colección y su conciliación con su uso docente. Bueno, en la actualidad también algunas esculturas han perdido su función docente al tiempo que otras, al tiempo que han ido cambiando los planes de estudios, creándose nuevos grados y másteres con nuevas asignaturas alejadas de las tradicionales del aprendizaje de las formas por medio de la copia de los modelos clásicos. También hay que decir que las esculturas de mayor valor, por su antigüedad, por su carácter histórico, plástico, no recuperarán la función docente para preservar garantizar su conservación. Por otro lado, hay que insistir en las características específicas del yeso como material, porque es un material muy frágil, muy poroso, de cierto peso en comparación con las resinas acrílicas, resinas actuales, tanto acrílicas como de otro tipo. Y también hay que tener en cuenta los deterioros derivados de la manipulación y transporte de las esculturas, tanto dentro de los movimientos del propio centro como para el préstamo para exposiciones en el exterior. Y no podemos tampoco dejar de olvidar que estas esculturas han tenido una baja consideración por parte de estudiantes y profesores en los propios centros docentes. No obstante, pese a esta mencionada pérdida de consideración hacia estos modelos clásicos, se da la paradoja de su potente atractivo como elemento plástico, ese sí, de plena actualidad. No hay más que ver la utilización de los mismos para la cartelería de diversas actividades del centro, ¿no? Por ejemplo, veamos esta quinta jornada del PH Day de 2021 utilizando estos modelos clásicos, y también hay que apuntar que son numerosos los trabajos fin de grados y trabajos fin de máster, inicios de tesis, proyectos de innovación y mejora de la docencia que utilizan también los modelos clásicos en yeso como motivo de investigación. Bueno, el objeto de este trabajo es proponer una metodología de intervención para la conservación y restauración de esculturas vaciadas en yeso, restauradas en el entorno académico,
pero extrapolables a la conservación de esculturas de colecciones de otras instituciones que presenten problemas de conservación coincidentes. Dicha metodología comprendería los apartados que pueden ver en la imagen y su utilización aportaría información específica que ayudaría a la identificación y contextualización de piezas y a su correlación con esculturas de otras colecciones. Se comienza documentando las mismas mediante el registro fotográfico y el examen organoléptico, se establece un diagnóstico del estado de conservación y se elabora una propuesta de intervención en la que se tendrán en cuenta el orden de las distintas operaciones, lo que consistiría en la planificación de las intervenciones. Así se realizan test de limpieza, de consolidación o ensayos de mortero de integración, entre otras operaciones. En esta investigación se proponen unas directrices para la realización del informe técnico de conservación y restauración de esculturas vaciadas en yeso, que se iniciaría con la ficha técnica y seguiría con el desarrollo de los mismos apartados mencionados en el punto anterior. La ficha técnica debe tener una imagen identificativa de la escultura seguida de la denominación o el título. Contará también, si los hubiera, con los números de inventario, inscripciones o firmas. Después, una descripción más completa de la pieza y hay que indicar asimismo los materiales, por ejemplo, el yeso, lógicamente, y otros elementos estructurales que pudiera tener. Otros campos serían, por ejemplo, el tipo de molde empleado para la obtención de la pieza, que podría ser un molde perdido, molde a piezas, los recubrimientos o pátinas que se encuentren en la figura, las dimensiones, el autor del vaciado o el taller de reproducción, la ficha de ejecución, si pertenece a alguna colección, la ubicación actual. Seguirían los campos de propietario o depositario, el estado de conservación, bueno, regular o malo, entendiéndose por bueno o estable, la fecha de entrada en el taller de restauración, el nombre de los restauradores y restauradoras y los datos de la escultura original de la que es copia, que a su vez puede ser copia de otra escultura anterior de origen griego ya perdido. La ficha se puede ampliar con información complementaria, como les he indicado anteriormente, como por ejemplo el número de coladas que puede haber del positivo, la calidad de las mismas, si la escultura tiene una función docente o mesográfica, las referencias existentes sobre la misma, si ha participado en exposiciones, si ha sido restaurada, y en ese caso si hay informes previos, u otros datos para completar la historia de la pieza. Por ejemplo, pues se sabe que Ulises Robando el Paladión de Niceto Marinas estuvo ubicado en la sala de juntas y no estuvo en los sótanos de abajo en los años 80, que sí sufrieron una inundación impregnándose del barro y del lodo que entró. Por lo tanto, esta pieza se preservó pues, gracias a esa ubicación. Por lo tanto, toda esta información forma parte de la historia de la figura y puede ponerse en correlación con otras figuras semejantes. Los siguientes apartados serían el estudio de la escultura, que consistiría en un estudio de la misma atendiendo a los aspectos históricos, estilísticos, iconográficos, así como a un estudio de los materiales constitutivos, de la técnica de ejecución y no hay que olvidar tampoco el entorno físico y el medio ambiente que rodea la pieza. En cuanto al estudio del estado de conservación de la escultura, este requeriría analizar la misma para realizar un diagnóstico de los deterioros en todos los estratos de la misma, desde los elementos más exteriores, estructurales, hasta el yeso, pasando por los recubrimientos y acabados. Y es importante no olvidar en este apartado el estudio de las intervenciones anteriores, en ocasiones realizadas por personal no cualificado, pero en otras ocasiones sí que ha podido ser restauraciones realizadas por escultores de cierta calidad plástica o de interés histórico, como por ejemplo Juan Pascual de Mena u otros escultores de la misma época, lo que otorgaría a las restauraciones o a las operaciones realizadas por estos escultores el calificativo de restauraciones históricas. El siguiente apartado sería la propuesta de intervención, que consistiría en la elaboración de un proyecto o plan de intervención acorde a los criterios de intervención actuales y teniendo en cuenta la función de la escultura docente o no. Por lo tanto, este apartado debería empezar sentando las bases de la intervención, estableciendo primeramente los criterios tras los que se propondría el plan de intervención en el que se tendría en cuenta la planificación de las operaciones antes mencionadas. Por último, sería de utilidad calcular el tiempo de cada fase de intervención, el cronograma,
aunque finalmente no coincida con los periodos reales dedicados a cada fase, pero sí serviría para que esta experiencia acumulase información para futuros proyectos de intervención. En el apartado Tratamientos realizados se enumerarán y se especificarán los diferentes tratamientos de conservación y restauración realizados siguiendo un orden cronológico real. A modo de ejemplo se muestran los tratamientos que ven en la imagen, como por ejemplo la eliminación del polvo y depósitos superficiales, estudio y valoración de las intervenciones anteriores, eliminación de elementos lesivos, etcétera, etcétera. Bueno, en la última parte de las directrices para realizar el informe técnico se complementarían con un cronograma de la intervención. Este sí sería el real, el cronograma que se hubiera utilizado en realidad. Después unas medidas de conservación preventiva en cuanto a recomendaciones medioambientales, recomendaciones para la manipulación y el transporte y para el material auxiliar para el apoyo en caso de exhibición. Continuaría con una bibliografía y los anexos que deberían incluir las planimetrías, mapas de daños, de las características constructivas, iconográficas y de las patologías, los análisis realizados para hacer la caracterización de materiales o las pruebas analíticas para determinar el grado de deterioro de algunas de las esculturas y otras pruebas adicionales como por ejemplo los rayos X, gammagrafías, etc. También se debería especificar si se ha realizado una fotogrametría o no de la escultura. Bueno, para concluir, podemos decir que en esta investigación se ha propuesto una metodología de la intervención de esculturas vaciadas en yeso que puede extrapolarse a la investigación e intervención de colecciones semejantes. Además, se han generado documentos de utilidad práctica como las directrices para la realización del informe técnico de conservación y restauración de esculturas vaciadas en yeso o la ficha técnica para su estudio que constituyen una parte fundamental de la documentación de las mismas y cuya información se puede cruzar con esculturas de otras colecciones de cara a su correlación, como ya se ha indicado en repetidas ocasiones a lo largo de esta propuesta. Finalmente, se ha contribuido al fin último de este trabajo, que es la conservación, puesta en valor y difusión de esta colección tan excepcional. Muchas gracias por su atención y aprovecho también para felicitar a la dirección del Congreso por su trabajo y agradecer la aceptación de mi comunicación. Un saludo.